capítulo 5, versículos 17 al 26. Vamos a estar leyendo desde el 17 al 26, donde se nos relata la historia de un paralítico que fue sanado, pero que también fue salvado por Jesús. Una historia que no solo la encontramos nosotros en este evangelio, sino que también la podemos leer en el libro de Mateo, en el capítulo 9, versículo 1 al 8, y que también la encontramos narrada en el libro de Marcos, capítulo 2, versículo 1 al 12. Por lo tanto, nosotros nos encontramos frente a una historia que está presente en 3 de los 4 evangelios que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento. Pero en el día de hoy nosotros, como bien los estamos viendo, vamos a centrarnos en el relato que Lucas nos hace de este acontecimiento. Y aunque vamos a profundizar desde el versículo 20 en adelante, se hace necesario poder leer desde el 17 para poder entrar en el contexto de esta historia. Así que comenzamos con la lectura. Dice así: Aconteció un día que él estaba enseñando, o sea Jesús, y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: Hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿Quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿Qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Ahora, si nosotros vemos al comienzo de la historia, nos vamos a dar cuenta que Jesús se encontraba en una casa de la ciudad de Capernaum enseñando la palabra a una gran cantidad de personas. Y se nos dice en uno de los relatos que había tanta gente reunida ahí que ya ni siquiera cabían a la puerta. De manera que si alguien que recién había llegado quería acercarse al Señor, no iba a poder hacerlo debido a la cantidad de gente que estaba presente en ese lugar. Y de hecho este fue el caso de estos 4 hombres que trajeron a este paralítico postrado en su camilla para llevarlo hasta Jesús. Ellos no pudieron acercarse a él debido a la multitud que se les interponía, entre ellos y Cristo. Ahora, lo interesante es la actitud de estas personas. Ellos no se desanimaron al enfrentarse a ese obstáculo o impedimento para acercarse a él. Al contrario, ellos, llenos de determinación, buscaron una alternativa para llegar hasta Cristo. Se nos dice el relato que ellos subieron por el techo, abrieron un hueco, una abertura allí, y bajaron al paralítico por ese hueco, finalmente logrando su objetivo, que es poner a su amigo frente a Cristo. Finalmente lograron eso y nos encontramos entonces con este paralítico estando ahora frente a Jesús, gracias a la persistencia de esos amigos. Ahora, lo interesante es que una vez que este paralítico está frente a Cristo, alguno podría llegar a pensar inmediatamente que lo que Cristo primero haría con este hombre es sanarlo de su triste condición física. Eso es lo que nosotros esperaríamos, porque a la vista humana esa parecía ser la necesidad más urgente de este hombre, ser sanado de esta parálisis. Él no podía hacer algo tan común para las personas como es el caminar.
Él era una persona que dependía de la buena disposición y de la ayuda de otras personas para poder trasladarse de un lugar a otro. Y no sabemos nosotros qué fue lo que ocasionó la parálisis de este hombre, ni tampoco sabemos cuánto tiempo fue que él estuvo en esta condición. Pero sí nosotros sabemos con seguridad una cosa, que la situación en la que este hombre se encontraba era una situación lastimosa y que a ninguno de nosotros seguramente nos gustaría estar viviendo. Ahora, si nosotros hubiéramos, como dije recién, hubiéramos estado en ese mismo lugar, en esa casa de Capernaum, presenciando todas estas cosas, quizás lo primero que hubiéramos pensado es, bueno, ahora el Señor lo va a sanar inmediatamente. Nosotros hubiéramos esperado que Cristo diga algo como, hombre, a ti te digo, levántate y vete a tu casa, o algo como, a ti te digo, queda sano de tu enfermedad. Pero resulta curioso ver cómo Cristo al comienzo parece ignorar esta parálisis que este hombre estaba sufriendo, parece no darle importancia aparentemente. Y eso lo vemos evidenciado en el hecho de que cuando el Señor lo tiene frente a él, lo primero que hace no es sanarlo. Entonces, ante esta situación, nosotros nos podemos preguntar lo siguiente. ¿Acaso Jesús ignoró eso porque no tenía el poder suficiente para sanarlo en ese mismo momento? ¿Acaso la parálisis de este hombre era tan severa, tan grave, que ya Cristo no podía hacer más nada por él? A veces cuando los médicos están frente a un paciente que presenta un cuadro muy grave de su enfermedad, estos médicos le dicen a los familiares del enfermo algo así como lo siguiente: lo sentimos, pero ya no podemos hacer más nada por él. En definitiva, lo que ellos están diciendo es que sus capacidades como profesionales de la salud se ven superadas por la gravedad de esa enfermedad que intentaron tratar o curar. ¿Ustedes recuerdan el caso que se nos presenta en Lucas capítulo 8 sobre esta mujer que padecía flujo de sangre durante muchísimo tiempo? Lucas nos dice que ella padecía esta enfermedad desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Eso lo encontramos en Lucas 8:43. Sin embargo, para ella todo cambiaría cuando se encontró con Cristo. Y fue en ese momento que ella quedó sanada de su enfermedad cuando tan solo tocó el borde del manto del Señor. Lo que muchos médicos durante mucho tiempo no pudieron hacer por ella, Cristo lo hizo en un instante con su poder. Cristo es diferente a cualquier médico humano, porque un médico humano hace lo que puede, pero Cristo hace lo que Él quiere. Él sanó a los leprosos, Él le devolvió la vista a los ciegos, y Él incluso fue capaz de resucitar a los muertos. Ahora, entonces vemos que Él podría quitar esta enfermedad al instante, así como ya lo había demostrado en otras, y lo demostraría en otras ocasiones con otras enfermedades. Entonces, frente a esta situación, nosotros, si sabemos que Jesús tenía el poder suficiente para sanar a este hombre, entonces nos seguimos preguntando, si Él podía sanarlo, entonces, ¿por qué no lo sanó de manera inmediata? ¿Por qué no lo sanó en ese mismo instante que Él se presentó delante de él, alargando todavía más la espera de este hombre? ¿Acaso Jesús no se había dado cuenta de que este hombre había tenido que llegar hasta él cargado por 4 amigos porque él no podía caminar? ¿Acaso Jesús no se había percatado de que este hombre no podía caminar hasta Jesús por sí mismo debido a que era alguien inválido? ¿No se daba cuenta Jesús de que él estaba postrado porque sufría de una terrible parálisis? ¿Acaso ignoraba Jesús esto? ¿No se daba cuenta? Y déjeme decirles que nada de esto el Señor lo pasó por alto. Él no ignoró nada de esto. Si la condición de este hombre era notoria para cualquier persona que se encontraba en ese lugar, en esa casa, ¿cuánto más notorio lo sería para Jesús, quien era capaz de conocer la vida de una persona con la que recién se encontraba?
como sucedió, por ejemplo, en el caso de Juan capítulo 4, cuando él se encuentra con esta mujer samaritana, a la que él le declara, encontrándose en la primera vez, que ella había tenido 5 maridos y que el marido que ahora tenía no era su marido. ¿Cuánto más notorio sería para Jesús la condición de este hombre si Jesús era capaz de conocer lo que las personas pensaban? Como ocurre en este relato cuando los fariseos y los escribas maquinaban todos estos malos pensamientos contra Jesús en sus corazones y Jesús lo sabía. ¿Cuánto más notorio sería para el Señor la condición de este hombre si incluso Cristo mismo es capaz de conocer las necesidades de quienes lo siguen, las necesidades de las personas? Como ocurrió en Mateo 15:32, donde el Señor se había percatado de que las multitudes que le seguían hacían 3 días que estaban con ellos y que si Él los despedía sin comer, podían desmayar en el camino. Al Señor no se le pasaba nada por alto. Entonces, pregunto, ¿es posible que que Jesús fuera capaz de percatarse de todas estas cosas que mencioné recién y sin embargo pasar algo tan evidente, por alto, tan evidente como la parálisis de este hombre que estaba postrado en una camilla justo frente a él? ¿Se percataría Jesús de las cosas más difíciles, pero pasaría por alto las más sencillas y obvias? ¿Acaso Jesús sería capaz de conocer lo que está dentro del hombre, pero no lo que está fuera de él? Y la respuesta es, nuevamente, claro que no. Jesús estaba muy al tanto de la invalidez de este hombre. Entonces, nuevamente, si preguntamos si Cristo tenía el poder para sanarlo y si Cristo conocía bien la situación en la que él se encontraba, preguntamos nuevamente, ¿por qué no lo sanó de manera inmediata, en ese mismo momento, cuando lo encontró? ¿Acaso a Jesús no le importaba la condición de este hombre? ¿Acaso Jesús tenía el poder para sanarlo y sabía por lo que él estaba pasando, pero era insensible al sufrimiento de este paralítico y por eso no lo sanó inmediatamente? Y nuevamente tengo que responder acá, claro que no. En los relatos de los evangelios nosotros podemos ver diferentes situaciones en las que Jesús se compadecía de diferentes personas que sufrían o que pasaban por situaciones tristes. Por ejemplo, en Lucas capítulo 7 vemos que Jesús, cuando se acerca a las puertas de una ciudad llamada Naín, él vio que había un difunto que estaba siendo llevado para ser enterrado. Y lo peculiar es que este difunto era hijo de una mujer viuda. Esta mujer no solamente había perdido a su marido, sino que ahora se veía en la situación triste de también tener que perder a su único hijo. Pero Lucas 7:13 nos dice que cuando el Señor la vio, es decir, a esta mujer viuda, noten la palabra, se compadeció de ella y le dijo, no llores. ¿Por qué el Señor le dijo esto? Porque Él haría algo por él. Él resucitaría a este hijo que había fallecido y se lo devolvería a su madre. Él se compadeció de esta mujer. Por otro lado, en Mateo 20, 29 al 34 encontramos otro ejemplo de la compasión de Jesús. En esta ocasión había 2 ciegos que estaban junto al camino y cuando ellos oyeron que Jesús pasaba por ahí, ellos comenzaron a clamar a gran voz para que el Señor tenga misericordia de ellos. Y comenzaron a gritar, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y a pesar de que las personas que pasaban por allí los retaban o los reprendían para que se callaran de una vez, ellos gritaban aún con más fuerza, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y clamaron así a gran voz hasta que finalmente el Señor los mandó a llamar para preguntarles qué querían que Él haga por ellos. Y la respuesta de ellos, ¿cuál fue? Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Y Lucas nos dice lo siguiente, entonces Jesús, nuevamente la palabra, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Algo interesante acá es que Jesús lo pudo haber sanado para que lo dejaran de molestar, o él pudo haber hecho eso de mala gana o por obligación o por otra motivación, pero no fue así. El Señor actuó a favor de ellos por compasión. Las personas
los habían retado para que se callaran, siendo insensibles al sufrimiento de estas personas. Pero Jesús no hizo eso. Los clamores por ayuda podían ser molestos para la gente, pero no para Cristo. Y un último ejemplo sobre lo compasivo que era Cristo lo encontramos en la historia anterior a la del paralítico que estamos estudiando hoy, en Lucas 5, 12 a 16. Allí Lucas nos relata que un leproso se había presentado delante de Jesús y se humilló delante de él, pidiéndole que si quería, él podía limpiarlo. Le dijo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. ¿Y qué fue lo que Jesús hizo? Lo ignoró, se alejó de él, le dijo que lo dejara de molestar. Claro que no. Él le dijo, quiero, sé limpio. Cristo se había compadecido de la terrible condición de este hombre. Por lo tanto, entonces, si Jesús tenía el poder para sanar al paralítico de nuestra historia, si él conocía bien la situación en la que este hombre se encontraba, y si él además era alguien compasivo, entonces preguntamos nuevamente, ¿por qué no lo curó de su parálisis inmediatamente? Y la respuesta, ¿saben cuál es? Él no lo curó inmediatamente porque Jesús realmente se interesaba por este hombre. Y esta respuesta puede ser que descoloque a más de uno, porque nosotros podríamos preguntar cómo. Jesús se compadecía de este hombre, pero sin embargo no lo sanó de manera inmediata cuando se presentó delante de él. ¿Qué clase de interés es ese que pudiendo hacer algo no lo hace enseguida? Pero antes de responder a esta pregunta, déjenme plantearles un ejemplo. Supongamos que un médico recibe a un paciente que se encuentra en medio de un paro cardíaco. Por lo tanto, esta persona necesita de atención inmediata porque lo que está en juego es su vida. Pero este médico, cuando está o se dispone a atender al paciente, se da cuenta de que esta persona tiene una pequeña cortadura en su brazo izquierdo. Entonces el médico, al ver eso, decide postergar la reanimación para atender esa pequeña herida que tiene y poder sanarla. ¿Qué pensaríamos nosotros de ese médico? Obviamente que es un médico mal, o que es un mal médico, porque él decidió postergar lo que era urgente para atender lo que era secundario, lo que no era prioritario. Pero déjeme decirles que Jesús no es un mal médico. Por eso él decidió pasar por alto la parálisis de este hombre en primera instancia, para así poder atender a la necesidad más urgente que ese hombre tenía. Y su necesidad más urgente era ser perdonado de sus pecados. Si hay alguien aquí que todavía no ha creído en Cristo, yo le invito a pensar en esta noche, allí donde está, que piense en el problema más grande que él cree tener hoy en su vida, aquel problema más grave que él piensa que está afrontando hoy. Quizás pueda ser falta de trabajo, problemas familiares, problemas de salud, problemas con falta de dinero. Querido amigo, yo quiero decirte que ninguno de esos problemas se compara con el problema más grande que según la Biblia realmente tú tienes. Y ese problema es que tus pecados aún no han sido perdonados por Dios. Amigo, la Biblia dice en Hebreos 9:27 que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y acá quiero decirte algo, ninguna persona va a ser enviada al infierno por haber tenido problemas financieros, por haber sido pobre en esta vida o por haber tenido problemas de salud. Pero sí las personas serán condenadas para siempre al infierno por causa de sus pecados, por haber mentido, por haber codiciado lo que le pertenecía a otro, por haber sido idólatras al amar a cualquier cosa más que a Dios, por haber sido inmorales, por haber robado, por haber entregádose a la borrachera, por haber desobedecido a los padres, por ser murmuradores, por ser soberbios, por ser avaros, por ser envidiosos y por haber cometido cualquier otra cosa que sea un pecado delante de los ojos del Santo Dios. Aquel Dios que no puede tener por inocente al culpable, sino que va a darle a cada uno conforme a sus obras.
No sé si ustedes recuerdan la parábola que encontramos en Lucas 16 sobre el rico y Lázaro. El hombre rico llevaba esa clase de vida que de seguro muchos allá afuera anhelan tener. Sus riquezas le permitían darse el lujo de vestirse cada día con ropas lujosas y de pasársela de banquete en banquete. Como lo dice un comentarista, la palabra que mejor describiría la vida de este hombre sería extravagante. Y en contraste a este hombre encontramos a un hombre que estaba enfermo, que era pobre y que sufría hambre. Él era Lázaro y que estaba echado a la puerta de la casa de aquel rico. Incluso se nos dice que los perros venían y le lamían las llagas que él tenía en su cuerpo. Vemos el contraste entre estas dos formas de vida que es muy notorio. Uno parecía pasarla muy bien cada día, mientras que el otro se hallaba en una situación lastimosa. Uno se levantaba cada día esperando celebrar un nuevo banquete, mientras que el otro se despertaba cada mañana para seguir sufriendo todas estas situaciones que habían venido sobre él. Sin embargo, nosotros sabemos que todo cambió cuando llegó la muerte para ambos. Aquel evento que es común a todos los hombres sin importar nacionalidad, posición social o lo que sea. Eclesiastés nos enseña que tanto el sabio como el necio mueren y podemos aplicar eso mismo a esta situación, tanto el rico como el pobre mueren. Alguien dijo una vez que la muerte es el gran nivelador de todos nosotros. Las riquezas pueden hacer diferencia entre una persona y otra, la nacionalidad, la posición social, pero a la muerte nos llega a todos. Ahora bien, después de que el rico y Lázaro murieran, se nos dice que ambos fueron a lugares diferentes. El pobre Lázaro fue llevado al seno de Abraham, mientras que el rico terminó en el Hades. Aquel hombre terminó en ese lugar terrible que es el lugar temporal donde residen las almas de los muertos, esperando el juicio delante de Dios para luego ser echados eternamente al infierno por siempre. Y nosotros, al ver que este hombre se divertía cada día con las cosas de este mundo, dejando fuera de su vida a Dios, podemos darnos cuenta de que nada de eso le sirvió después de morir. De nada le sirvió llevar una vida placentera en la tierra, porque al final de todo, él no había resuelto su problema más grande, el perdón de sus pecados. Cualquier persona que salía de la casa de aquel rico después de haber participado de uno de sus banquetes, seguramente al ver a Lázaro tirado a la puerta de la casa de aquel hombre rico, hubiera pensado que el rico se encontraba en una situación muchísimo mejor que Lázaro, muchísimo mejor que aquel hombre que estaba tirado y a quien los perros le lamían las llagas. Sin embargo, nosotros por las Escrituras sabemos que en realidad el problema más grande no eran las llagas de Lázaro, tampoco era el hambre que padecía, ni siquiera el problema más grande era que Lázaro era pobre. El problema más grande, según la Biblia, lo tenía el hombre rico, porque él no había arreglado sus cuentas con Dios. Y cuando murió, él fue al Hades y ya era demasiado tarde para resolver ese problema. De nada le había servido todo lo que había vivido. Entonces, sigamos ahora con el relato de Lucas capítulo 5. Acá la Biblia no nos dice qué hubiera pasado si este hombre no hubiera sufrido de su parálisis. Podríamos preguntarnos, ¿él habría ido a Jesús en caso de haber podido caminar por él mismo? ¿Hubiera utilizado esos pies para ir hasta donde estaba Cristo enseñando en Capernaum y así oír sus enseñanzas? ¿O hubiera utilizado él esos pies sanos para transitar el camino del mal, para ir por a lugares que no debía ir? Bueno, la verdad es que nosotros podemos hacer estas preguntas, pero sin embargo no sabemos las respuestas. Sin embargo, hay algo que sí podemos saber, que la parálisis que él sufrió resultó serle beneficiosa, porque fue gracias a ella que él llegó a Jesús. Y amigo, quizás tú hoy has venido a la iglesia por alguna situación que te aflige,
alguna situación de la cual tú quisieras deshacerte a toda costa, porque te causa mucha angustia. Pero déjame decirte que esa situación que tú estás sobrellevando hoy pudiera convertirse en algo beneficioso para ti, si es que por causa de esa situación tú te acercas a Dios para darte cuenta después de que tu problema más grande no es esa situación que hoy estás atravesando, sino que tu problema más grande es que tú debes arreglar tus cuentas con Dios, y eso no ha ocurrido aún, de que la ira de Dios todavía reside sobre ti. Y si por la obra del Espíritu Santo tú llegas a convencerte de todas estas verdades, serás entonces impulsado a buscar la salvación que se encuentra por la fe en Cristo. Y tus pecados de esa manera serán perdonados, así como lo fueron los pecados del paralítico. Y tu destino eterno ya no será junto al rico, sino junto a Lázaro. Y respecto a nosotros, hermanos, podemos también sacar algo de esto. ¿No es cierto que muchos de nosotros llegamos a Cristo debido a alguna situación que nos afligía? Mientras estábamos bien no le buscábamos, pero cuando comenzamos a ser afligidos por Dios, cuando empezamos a sentir su pesada mano sobre nosotros, angustiándonos, entonces llegó un punto en que no soportamos más y comenzamos a buscarle. Comenzamos a acercarnos a Él. Y nosotros en ese momento creíamos que Dios estaba siendo cruel con nosotros, pero en realidad cuando Él nos estaba afligiendo, en realidad nos estaba mostrando su amor. Lo peor que Él pudo haber hecho en esos momentos cuando aún no conocíamos a Cristo es bendecirnos. Porque si Él nos hubiera bendecido y nos hubiera dado una vida fácil, no nos hubiera afligido, nos estaría entregando, digamos, a nuestros deseos de vivir una vida sin Dios, dirigiéndonos sin ninguna clase de obstáculos, tranquilos hacia el infierno. Pero gracias le damos a Dios de que Él nos trató como a Jonás, que mientras nosotros con todas nuestras fuerzas huíamos de Él, sin querer saber nada de Él nos alcanzó, nos buscó, nos arrojó al mar para que nosotros desde lo profundo de nuestra angustia pudiéramos clamar a Él por salvación. Leamos ahora los versículos 21 al 23. Dice así: Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿Quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿Qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: ¿tus pecados te son perdonados? ¿O decir: levántate y anda? Nosotros acá vemos que Jesús había perdonado los pecados del paralítico, pero los escribas y fariseos que estaban allí, en ese lugar, presenciando estas cosas, lejos de alegrarse, ellos se indignaron, por la razón de que ellos creían que Cristo, al perdonar los pecados de este hombre, estaba ejerciendo un derecho que solamente le corresponde a Dios, el derecho de perdonar pecados. Estos líderes judíos, por lo tanto, creían que el Salvador, al perdonar los pecados de este hombre, estaba blasfemando. Es decir, él estaba eh, deshonrando de una manera intencional el nombre de Dios. Pero ellos, lo interesante es que no comenzaron a lanzar estas acusaciones de blasfemo de manera audible. No comenzaron a decirle a Jesús públicamente: tú eres un blasfemo. Sino que nosotros vemos en el relato que ellos permanecieron callados. Y estas acusaciones las lanzaban hacia Jesús, pero dentro de sí mismos. De manera que nadie en esa casa podía escuchar lo que ellos estaban pensando, a no ser por alguien que sí conocía los pensamientos de ellos. ¿Y a quién me refiero? A Cristo. Y Él podía hacer esto porque Él es Dios y ante sus ojos un pensamiento secreto es tan claro como una palabra hablada. De manera que cuando estas personas estaban acusando a Jesús en sus corazones, es como si ellos estuvieran hablando audiblemente delante de Jesús. Es como si Él le estaría hablando con sus propias bocas. Y de hecho Jesús finalmente expuso que ellos estaban pensando cosas malas contra Él y los
expuso y confrontó públicamente por cavilar o maquinar todas estas cosas adentro de ellos. Ahora, algo que hay que resaltar de estos versículos es que cuando estos líderes judíos decían que solamente Dios podía perdonar pecados, ellos no estaban diciendo una herejía. Ellos estaban diciendo algo que es correcto, porque la realidad es que ni un ángel, ni un pastor, ni un sacerdote, ni ninguna otra persona en este mundo puede perdonar pecados sino solamente Dios. Es solamente su derecho hacerlo. Por lo tanto, la acusación que estos líderes hicieron contra Jesús hubiera sido acertada si Jesús solamente hubiera sido un hombre común y corriente como nosotros. Es como si yo de repente me parara acá y le dijera a todos ustedes que sus pecados están perdonados, porque yo se los perdono. Ustedes ahí sí me podrían acusar de blasfemo, porque yo no soy más que un simple hombre como ustedes. Pero estas acusaciones no eran acertadas con respecto a Jesús, porque ellos ignoraban completamente de que se encontraban frente a Dios mismo, frente a Dios encarnado. Por eso estaban errados y por eso estaban equivocados, porque Jesús como Dios tenía la autoridad y el derecho de perdonar los pecados de una persona. Y Cristo se lo va a demostrar. Y para demostrárselo, Cristo le va a hacer la siguiente pregunta en el versículo 23. Dice, ¿qué es más fácil? Decir, ¿tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Si usted tuviera que responder esa pregunta, ¿qué diría? ¿Qué es más fácil? ¿Decirle que sus pecados eran perdonados? ¿O decirle que sane a este paralítico? Que Jesús lo haga. Seguramente nosotros responderíamos que es más fácil que Jesús le diga al paralítico que se levante y ande, es decir, que lo sane, antes que perdonar sus pecados. Para nosotros, desde nuestra perspectiva, eso sería más fácil. ¿Por qué razón? Bueno, por la razón de que nosotros no podríamos comprobar con nuestros ojos que ese perdón de pecados realmente sucedió. Sería algo invisible a nuestros propios ojos en ese momento. Pero si Jesús levantaba a ese hombre de ese lecho en el cual estaba postrado, eso sí es algo que nosotros podríamos comprobar en ese momento, de que realmente sucedió. En definitiva, podemos decir que desde una perspectiva humana, para Cristo sería más fácil demostrar que Él tenía poder para sanar que poder para perdonar. Pero sin embargo, aunque a la gente le resultaba más fácil demostrar la sanidad del cuerpo que el perdón del alma, la realidad es que en última instancia para Cristo era más fácil sanarlo que perdonarlo. Porque la sanación del paralítico requirió que solamente Cristo hablara, pero el perdón de sus pecados requirió que Cristo muriera. El perdón de Cristo no implicaba decirle al paralítico algo como lo siguiente: bueno, yo sé que vos pecaste a lo largo de tu vida, pero hagamos de cuenta que no pasó nada y empecemos de nuevo. Seguí para adelante. No significaba eso. Que Cristo perdonara sus pecados no implicaba que Él ignorara esos pecados, porque el justo y santo Dios no puede pasar por alto el pecado. Alguien tiene que pagar por las transgresiones cometidas contra el santo Dios. Y Romanos 6:23 dice que la paga por el pecado es la muerte. Por eso cuando Cristo le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados, en otras palabras lo que Cristo le estaba diciendo es lo siguiente: el castigo por tus transgresiones lo voy a sufrir yo. La ira de Dios que debería caer sobre ti va a caer sobre mí. La deuda que tú tienes con la justicia de Dios a causa de tu pecado, la voy a saldar yo en la cruz. No sé si pueden notarlo, pero para Cristo implicaba mucho más perdonarlo que sanarlo. Nosotros no vemos a Cristo angustiado y sudando gotas de sangre cuando tuvo que sanar al paralítico, pero sí lo vemos padeciendo estas cosas cuando tuvo que pasar esa noche en Getsemaní para ir luego a morir a la cruz por los pecados de ese paralítico. La sanación de aquel inválido no requería que Cristo dejara el cielo. Cristo lo hubiera podido sanar sin necesidad de hacer esto. Pero
Salvarlo de sus pecados implicó que Jesús tuviera que humillarse a sí mismo, bajar del cielo, vivir una vida perfecta en esta tierra entre personas que le rechazaron, que le despreciaron y que finalmente lo clavaron en una cruz. Aunque cuando Él fue a la cruz se entregó en realidad voluntariamente. Entonces, pregunto nuevamente, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O decir, levántate y anda? Ahora, para ir terminando, vamos a leer los versículos 24 al 26. Dice así: Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa, glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. Anteriormente nosotros habíamos visto que la parálisis de este hombre fue beneficiosa finalmente para él, pues fue a causa de ella que llegó a Cristo. Pero ahora nosotros podemos ver que Jesús iba a utilizar esta enfermedad o esta condición física que él sufría con otro propósito. Y este propósito era demostrar ante los demás que Jesús tenía la autoridad o potestad para perdonar pecados. ¿Y eso cómo lo haría? Sanando al paralítico. ¿Por qué? Porque si Jesús demostraba a los que estaban presentes allí que él podía hacer lo que aparentemente a sus ojos era lo más difícil, es decir, sanar a ese paralítico, entonces eso significaba que Cristo también podía hacer lo que a ellos les parecía lo más fácil, que era perdonar los pecados. ¿Y qué fue entonces lo que finalmente ocurrió? Jesús, después de hablar con los líderes judíos, se dirige nuevamente al paralítico y le dice estas palabras: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Vemos que no solamente el perdón de pecados había ocurrido de manera inmediata en ese mismo momento, sino que cuando Cristo pronunció esas palabras, su sanación también fue inmediata. Ocurrió en ese mismo instante. Y cuando las personas que estaban en ese lugar presenciaron todas estas cosas, se nos dice que quedaron pasmados, quedaron atónitos, llenos de temor y llenos de asombro, porque ellos habían presenciado algo que sin duda era milagroso, que era algo que era sobrenatural, que solo se explicaba por una visitación divina. Esto no era algo común que ellos veían cada día. Pero sin embargo, lo que Jesús hizo ese día fue asombroso y lo llenó de asombro y de todo tipo de sentimientos, nosotros podemos ver que este milagro no produjo en ellos, en estas personas presentes, un arrepentimiento de sus corazones. Ellos no comprendieron realmente lo que estaban viendo en ese lugar. Jesús no era un simple hombre como ellos que había recibido poder de Dios para entretenerlos o asombrarlos con diferentes milagros, como por ejemplo este que acabamos de ver. Ellos ignoraban que el que estaba delante de su presencia, delante de ellos en esa casa, era Dios mismo. Y si ellos se hubieran percatado de esa verdad y en consecuencia hubieran mirado la pecaminosidad de sus corazones al conocer esto, ellos enseguida hubieran rogado a Jesús que también los perdonara a ellos de sus pecados. ¿Qué mejor oportunidad que estar frente a Dios mismo para pedir perdón por los pecados? O a lo sumo hubiéramos esperado que ellos actuaran como Pedro, que cuando se encontró frente al Señor y vio todo lo que el Señor había hecho, cayó de rodillas diciéndole, apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador. Pero ellos no entendieron. Y peor aún los escribas y fariseos, que sabemos por la evidencia de relatos posteriores que ellos permanecieron en una dureza cada vez mayor de sus corazones. Se negaron continuamente a creer en Jesús. Pero, por otra parte,
podemos observar que aquel paralítico que había en un primer momento entrado, postrado en una camilla a través de aquel techo, ahora salía por la puerta caminando hacia su casa, alabando a Dios. Y la gloria que atribuía a Dios con sus labios se debía a que él ahora podía caminar hacia su casa, pero también se debía a que él ahora caminaba hacia el cielo, porque sus pecados habían sido perdonados por el mismo Dios. Entonces, hermanos, para concluir, me quiero dirigir en primer lugar a aquellos que aún no han creído todavía en Cristo como su Salvador. Hoy, amigo, has visto que tu mayor problema no es un problema temporal que pudieras estar atravesando acá en la tierra, sino que tus pecados aún no han sido perdonados por Dios. Y ante Él vas a tener que presentarte un día para rendir cuentas por todas las acciones que has hecho o llevado a cabo en esta vida. Pero al mismo tiempo esta historia te trae consuelo y esperanza a ti, si es que quieres ser salvo y perdonado. Porque Cristo, vemos que Él hizo posible que los hombres sean perdonados de sus pecados. Entonces, ¿qué vas a hacer entonces? ¿Escucharás estas verdades y permanecerás en incredulidad? ¿O te humillarás ante Dios reconociendo que mereces el castigo por tus pecados, como lo merecía el paralítico, como lo merecíamos todos nosotros? Y creerás en Jesucristo, quien murió en lugar de personas como tú y como yo, pecadores. La Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Si tú crees en Él, como dije, serás salvo y tu destino va a ser el mismo destino que el del paralítico, el cielo. Y para nosotros, hermanos, hoy nos reunimos para recordar lo que Cristo hizo un día por nosotros. Venimos a esta mesa nosotros para traer a nuestra memoria lo que el perdón de nuestros pecados le implicó a Cristo. Venimos aquí para nosotros alabarle porque Él nos perdonó a pesar de saber lo que le iba a costar perdonarnos. Si Cristo te otorgó su perdón, es solo por una cosa, porque Él se entregó por ti en esa cruz para pagar el precio de tus pecados. Y al participar, hermanos, de estos símbolos, les invito a recordar todas estas verdades y a alabar a Dios en sus corazones por habernos dado la solución en Cristo a nuestro problema más grande, que fue que nuestros pecados aún no habían sido perdonados. Pero hoy ya lo han sido y tenemos esperanza.